Buenas tardes, somos el grupo 1 y a continuación vamos a exponer un resumen del libro Breve Historia de la Paradoja, la Filosofía y los Laberintos de la Mente, de Roy Sorensen. A continuación el resumen del capítulo 1 llamado Anaximandro y el enigma del origen. En este capítulo, el autor comienza tocando el tema sobre el origen del ser humano y sobre la importancia de este en conocer de dónde y de quiénes proviene su existencia. Esta explicación está expresada por el filósofo griego Anaximandro de Mileto, quien advierte que todo ser humano comienza su vida siendo un bebé y que éste solo puede sobrevivir y crecer únicamente si recibe atenciones y cuidados durante los primeros años de su existencia. Anaximandro llegó a deducir que los primeros seres humanos fueron criados por animales y que su existencia se debió a procreación de seres acuáticos. Aquí la pregunta es, ¿quiénes pudieron ser los ancestros animales del hombre? Sobre esa pregunta, Anaximandro nuevamente se impone adelantado a su tiempo, infiriendo que dichos seres pudieron tener precursores de seres inmóviles o sin vida. De todo este pensar se entiende que la historia del universo, del mundo de los seres y de la vida debe de tener un principio de todo porque es imposible que ésta no tenga historia y un principio, pues debe de tenerla. Algunos filósofos contemporáneos a Anaximandro de Mileto formularon que si hay un extenso e incontable pasado, por llamarlo infinito, entonces ha debido de haber transcurrido una cantidad infinita de tiempo para así haber alcanzado este momento al que en este mismo instante llamamos presente. Por lo tanto, el tiempo pasado debió de haber tenido un principio. Solo el hecho de haber pensado que detrás de este momento en el que ahora estamos ha transcurrido un pasado el cual podamos contarlo como infinito nos da la impresión de que debió de haber existido algo que de pronto apareció y existió de la nada, algo que marcara el principio de todo. Hasta este punto del capítulo, el autor en este texto se formula la pregunta de ¿qué es una paradoja? El historiador y filósofo griego Diógenes Laercio expresó su consideración acerca de que las paradojas son una especie de enigmas, una especie de frases que guardan dentro de sí algún mensaje oculto, difícil de comprender, pero muy importante de descifrar para así poder llegar a un entendimiento profundo y elevado. Los temas filosóficos de mayor antigüedad en el mundo se desarrollaron a partir de las tradiciones, las costumbres, las leyendas y las creencias, y muestran pruebas de los juegos verbales que las generaron. Algunas veces, las partes de un enigma son identificadas como una paradoja. El filósofo inglés Garrett Matthews definió la paradoja como una afirmación que está reñida con una verdad conceptual, poniendo como ejemplo a la doctrina estoica, la cual explica de que son libres aquellos que saben que no lo son, y solo ellos. La mayoría de los filósofos está de acuerdo en que los argumentos desempeñan un papel importante en la paradoja. El filósofo inglés R.M. Sainsbury identifica una paradoja cuando a un argumento le encuentra una conclusión inadecuada que posee premisas adecuadas y una adecuada forma de inferencia. Muchos filósofos sostienen que una paradoja es una serie de proposiciones plausibles individualmente, pero inconsistentes si se toman en su conjunto. Aunque el autor piensa que las paradojas son enigmas, también piensa que las partes de una paradoja pueden denominarse paradojas de la misma forma en que las partes de un rosal pueden denominarse rosas, ya que un rosal es un arbusto del género rosa. Sería presumido negar que las flores cortadas de dicho arbusto sean rosas. Lo cierto es que los filósofos perciben discusiones de una asombrosa variedad de fenómenos en las explicaciones, predicciones, experimentos intelectuales y en la historia misma. No sería sorpresa que fuese un filósofo el que alguna vez haya señalado que la bandera de Canadá lleva dentro de sí un argumento oculto en el cual se puede observar el perfil de dos rostros enfrentados con la mirada gacha. De esta forma, lo que el autor intenta expresar es que la explicación acerca de las paradojas no requiere que ninguna de sus respuestas esté basada en argumentos. Una buena respuesta puede sostenerse en lo que uno ve o en el propio sentido común. La paradoja de Anaximandro reza: ¿todas las cosas tienen un origen? Su respuesta es no. Existe un ser infinito que sustenta todo, pero que no se sustenta de ninguna cosa. Hay algunas cosas que ahora existen, pero que no han existido siempre. Esto quiere decir que existen gracias al apoyo de otra cosa que haya existido antes. Entonces, todo lo que tiene un principio debe su existencia a otra cosa que ha existido antes. Por lo tanto, se entiende que debe de existir algo único que carece de origen, y que de este algo surgieron o se originaron las demás cosas que comenzaron a existir. De acuerdo a la comprensión de una paradoja y lo complejo que es darle sentido en el que se pueda bien explicar, se cita la siguiente frase: todas las paradojas tienen una causa,
Algo existe y por lo tanto ese algo fue responsable de la existencia de todas las cosas existentes sin éste haber sido causado. De aquí la explicación de que existió una causa primera que nunca dependió de ninguna otra cosa para existir, pero que fue el responsable de la existencia de todo. De esta forma estamos hablando de un ser necesario del que todo lo existente dependió de éste para poder existir. Cuando el joven filósofo del siglo IV llamado Agustín de Hipona preguntó alguna vez sobre qué hacía Dios antes de crear el mundo, le contestaron lo siguiente: estaba preparando el infierno para gente que hace preguntas como la que acabas de hacer. A continuación voy a dar pase a mis compañeros para que pueda explicar el siguiente aspecto. Muchas gracias. El siguiente punto a mencionar son los aspectos a favor o que nos gustaron acerca de este primer capítulo. De hecho, el texto. Lo primero es que nos gustó que el autor explique la perspectiva de Anaximandro sobre el problema de la genealogía y también la cuestión de que si el pasado tiene o no un principio. En este caso lo ejemplificó relacionándolo con la paradoja del número pi de Wittgenstein. Respecto a lo mencionado anteriormente, el autor argumenta que el pasado debe tener un principio, ya que si no fuera así, existiría un pasado infinito con una cantidad infinita de tiempo que debería haber transcurrido hasta el tiempo presente. Lo segundo es que estamos de acuerdo en que los enigmas que inducen a tomar la alternativa equivocada se construyen para que una mala respuesta parezca buena. Asimismo, también estamos de acuerdo que existen enigmas de respuesta oscura o difícil que incluso su mismo creador no conoce muy bien la respuesta, como el ejemplo que pone el autor del sombrerero loco. También estamos de acuerdo en que el enigma funciona debido a que ofrece múltiples respuestas buenas a quien lo intenta resolver. Un ejemplo de esto es la pregunta tradicional de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tanto la respuesta de que toda gallina proviene de un huevo como viceversa son igualmente forzosos y aparentemente aceptables por igual. Y por último, que en el transcurso del capítulo se han explicado diferentes definiciones de lo que es la paradoja. Consideramos como la más acertada o la que nos ha gustado más a la de Garrett Matthews, quien argumenta que la paradoja es una afirmación que está reñida con una verdad conceptual. Ahora le doy pase a mi compañero para que explique los aspectos que no entendimos o que no nos gustaron acerca de este capítulo. Gracias. Muy buenas tardes, soy su compañero Yarizán Francisco Córdoba Torres y en esta oportunidad me toca exponerles acerca de los aspectos en contra o que no entendimos de este capítulo número 1. Primero vamos a mencionar algo que no nos quedó muy claro. El autor sostiene que las paradojas no requieren que ninguna de sus posibles respuestas buenas esté basada en argumentos. Una buena respuesta, indica él, podría sostenerse en lo que uno ve o en el sentido común. Agrega además que la definición de las paradojas basadas en argumentos se oponen a la descripción propia de los psicólogos de ilusiones como la paradoja visuales, ¿no? Tales como el triángulo de Roger Penrose. Esto último nos lleva al segundo punto de las cosas que no nos quedaron muy claro. El autor sostiene que los psicólogos piensan que la disonancia es irresoluble porque nuestro sistema visual está compartimentado. Cada módulo mental contiene, por así decir, un pequeño hombre, un homúnculo, que efectúa juicios rudimentarios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué es un homúnculo. El término homúnculo es el diminutivo de hombre y se usa frecuentemente para ilustrar a un arcano importante en la alquimia. En ese sentido hermético, es un actor primordial incognoscible. Puede ser visto como una entidad o agente. En medida que el razonamiento del homúnculo explica un fenómeno en términos del propio fenómeno que se supone que explica, cae con frecuencia en paralogismo. Aunque no todas las teorías que recurren a homúnculos merecen ser rechazadas, generalmente
Los razonamientos del homúnculo suelen ser falaces, sobre todo si se les atribuye a estos hombrecillos la realización de tareas complejas. Entonces hay que tener cuidado al utilizar o al recurrir a, a estos homúnculos para desarrollar paradojas, ¿no? En la psicología y la filosofía de la mente, los razonamientos del homúnculo son extremadamente útiles para detectar los puntos en los que las teorías sobre la mente fallan o son incompletas. Bien, esto es lo que nos faltó o faltó desarrollar en el capítulo número 1 de este libro que nos trae a análisis, por lo que son unas cosas, son los aspectos que no nos gustaron. Gracias.